Estamos en el blog centroamericano. Mi nombre es Cristian Echeverría, todo mi compañero de fórmula Juan Gabriel Tiul desde Guatemala. Estamos pues, hablando obviamente de tópicos importantes en el fútbol centroamericano. Se viene la Copa Oro y ya definieron el calendario. Hoy también anunciaron lo que son las sedes. Guatemala no jugará en la costa oeste en la primera ronda, lo hará en 2 partidos en la costa este, en Fort Lauderdale, lo hará también en New Jersey, lo hará en Houston, que es en el centro del país, y El Salvador también pues jugará en esa región. No hay todavía pues obviamente partidos en la costa oeste, de hecho lo harán hasta la segunda ronda. El Salvador jugará también en Fort Lauderdale, lo hará también en New Jersey y en Houston, así que las 2 selecciones quedaron en esos territorios que están también tratando de probar. Pero bueno, Grupo B de la Copa Oro. Honduras no está en su mejor momento. El grupo, decían, uno de los más parejitos. Yo no creo que sea más parejito. México, obviamente, como favorito. Está Honduras, Nicaragua y un rival por definir. Honduras no ha tenido, pues, unos últimos buenos tiempos hablando de fútbol. Creo que un recambio que le costó todavía, o le está costando todavía mucho al equipo catracho. Sin embargo, partidos ante México para Honduras son a muerte, son de cuchillo entre los dientes. Y si hay una selección en Centroamérica que ha complicado a México en momentos clave, es la selección hondureña. Y yo te digo, recuerdo muchos partidos, de hecho, la primera vez que la ganaron en eliminatoria, ¿no? El 2-1 en el Morazán, cuando estaba Maradiaga dirigiendo a Honduras, estaba Bora del lado de México. La primera vez fue tanta la sorpresa de los mexicanos de esa derrota ante Honduras, lo recuerdo muy bien, que llegaron a decir, porque obviamente los jugadores afroamericanos, los garífunas, ya sabes que tienen pues los ojos rojos de alguna manera, decían que se han metido algo, fue un escándalo que después tuvieron que pedir disculpas, pero bueno, 2-1 fue la primera vez que ganó Honduras en eliminatoria mundialista a México, y luego vinieron una serie de partidos también que le han costado mucho a la selección mexicana, y yo creo también que ahora ese divorcio que hay o que aparentemente está pues creciendo entre la afición y la selección hondureña, pues se puede curar con un partido bueno, competitivo ante la selección mexicana. Bueno, para empezar, me llama la atención ese dato que me estás compartiendo, porque yo juraría que ya hay otro antecedente para la Copa del Mundo de España 82. Resulta ser ahí empataron, no perdieron, empataron. El Salvador le ganó a México. Y el siguiente fin de semana, que fue domingo, empatan y con eso se van de la mano Honduras y El Salvador a España. El último partido de ese premundial lo empatan 0-0 cuando la historia del maletín negro, ¿no? Que supuestamente habían sobornado un par de jugadores hondureños, y hay una jugada franca en la que Hugo Sánchez se va solo ante el portero y la falla, y decían que esa era la jugada del maletín negro. Empataron, el que le ganó fue El Salvador en ese premundial. Tienes toda la razón, aquí ya tengo los datos. Le ganó 1-0 un 19 de noviembre de 1981. Yo siempre cuento esta anécdota, mi querido Cristian, porque fue un gol de alguien que jugó en Guatemala, te recordarás, el Pajarito Hueso. Pajarito Hueso vino a jugar para el Deportivo Jalapa, aquí a Guatemala. No, sí. Fíjate que no, te cuento algo, el anotador fue Ever Hernández, que de hecho me lo encontré en Los Ángeles después. Espérate, entonces es una jugada magnífica del mágico. Okay. Dispara, la rebota y Ever, de hecho Ever no fue al Mundial, por eso no es por la anécdota, porque lo encontré en Los Ángeles y se le metió el gol a México, pero no me dieron al Mundial. Entonces, bueno, está bien. Entonces, gracias por la aclaración. Yo había notado que era el Pajarito. Pues igual el Pajarito sí jugó en Guatemala con el Deportivo Jalapa. Yo creo que estos enfrentamientos tienen un sabor distinto si es en cancha neutral. ¿Sí? No es lo mismo ir a la alta temperatura de San Pedro Sula, al ambiente hostil que hay en Tegucigalpa, que jugar en unas tierras desconocidas al final del día. No, que hay una gran colonia de catracha, no importa, no es lo mismo. Allá tienes otro tipo de restricciones. Yo no estoy fomentando ni mucho menos que la gente tenga comportamientos inadecuados, no. Solo que a lo mejor estás más cerca del rival, le metes otro tipo de presiones en el recorrido hacia el estadio. Allá no, allá todo es paz y armonía, todo es de guante blanco y las sensaciones son diferentes, no nos metamos mentira. Por eso mismo creo que las connotaciones también, por más que tengas ganas, por más que haya un revanchismo, una rivalidad entre esas elecciones, no se compara pero ni cerca. Lo mismo es ir al Azteca, que ha sido la casa de los mexicanos durante tantos años, y en donde ya demostraron que son vulnerables, como en su día lo hizo Costa Rica, en su momento también lo hizo el cuadro hondureño, con un gol de Costly, recuerdo muy bien en aquella ocasión.
Recuerdos, bueno, recuerdos hay muchos, pero sobre todo recuerdos de selecciones hondureñas muy competitivas, con generaciones muy competitivas. Tuvimos la suerte de gozar de mucho de ese talento en Guatemala. El caso concreto de Carlos Pavón Plumer, que ciertamente vino aquí ya en el ocaso de su carrera. Milton Omar, el Tyson Núñez, que fueron una pareja demoledora. Te cuento que yo la primera vez que vi a este par fue en el año 95. Cuando estaban jugando una Copa de Naciones contra Guatemala y ya de verdad eran demoledores. De hecho, nos ganaron 3-0 esa vez y nos sacaron de la posibilidad de ir a una final. Lo cierto es que han tenido grandes camadas, los Costly, los Palacios, te recordás que eran 3 hermanos, y así podemos seguir enumerando el Rambo de León, el Jocón Pérez, Reyes, quiero decir, muy, muy buenos jugadores los catrachos, pero cuando se ha juntado una camada de esta naturaleza, por supuesto, han sido selecciones sumamente competitivas. El caso de Caballero que mencionábamos fuera del micrófono, le pusieron de verdad mucho sabor y mucha pimienta a las eliminatorias mundialistas contra los aztecas. Te digo una cosa, yo te voy a traer mi top 3 de victorias catrachas sobre México. A ver. Mira, han sido en los últimos tiempos pues algunas muy, muy, muy claras, un 3-1, recuerdo también en la eliminatoria hacia Sudáfrica 2010, pero yo me quedo con 3. La primera, te podría decir, el Aztecaso, en el 2013, lo perdía Honduras 1-0 y le daban vuelta con goles de Jerry Benston y Carlo Costi, ¿no? Que en ese momento pues era un tipo que andaba en buen nivel, que se perdió Sudáfrica 2010 y que para 2014 era su revancha, así que llegó con todo, califica al Mundial y anota el único gol de Honduras en esa Copa del Mundo. Ese 2-1, obviamente de Honduras sobre México en el Azteca, pues yo creo que es un hito en la historia, ¿no? Habrá un antes y un después de ese Aztecaso, aunque México en esa eliminatoria fue muy flojo, también dejó muchos puntos en su casa, que antes pues decíamos, el Azteca era imposible ganar. El otro triunfo que yo recuerdo también y que obviamente mucha gente hablando de Copa Oro también tiene muy presente y lo estaba viendo hace poco en unos highlights, el 2-1 del 2007, equipo dirigido por Hugo Sánchez. Ya sabes, llegaba obviamente pues con toda la parafernalia que siempre mueve el Pichichi, que por cierto también decía hace poco que lo están desperdiciando porque bueno, se está haciendo viejo y si lo llaman a ser campeones del mundo. Pues llegó con todo ese cuento a la Copa Oro y se encontró con un 2-1 en contra, 2 goles también de Carlo Costly, pero lo más curioso del caso, lo anecdótico, fue la expulsión de Cuauhtémoc Blanco, porque Samuel Caballero empezó a provocarlo, le tiraba besos, cuando cada vez que iban a una marcación en un tiro de esquina, recuerdo, empieza a hablarle al oído, le tira besos, hay unas fotos espectaculares que tuvieron para memes, ¿no? Y no aguanta la presión Cuauhtémoc, le lanza un codazo enfrente del árbitro, lo expulsan, y ahí viene la reacción catracha. Entonces, ese 2-1 en 2007, pues lo tengo muy presente. Y ahora te voy a mostrar algo que sí, obviamente, creo que todos los catrachos lo disfrutan y lo van a seguir disfrutando, pues durante toda la historia, es ese no más, Osvaldo Sánchez, es eliminatoria a Sudáfrica 2010, con ese 1-0 de Honduras, que Honduras era una máquina en esa eliminatoria, dejaban fuera a Canadá, pero Honduras quería más y estaban ganando 1-0, y llega David Suazo y después lo contó porque David es un tipo muy, muy, muy tranquilo, muy tímido, y hace poco le contó la anécdota y dice, sí, en efecto me decía, ya, está, ya, 1-0, ya no ataque, vamos a pasar los dos. Y David le contestó, 4 te voy a hacer para que estés llorando, ¿no? Y fue 1-0, pero creo que dentro de toda esa historia de superioridad y a veces un poco también de arrogancia del lado de la selección mexicana hacia Centroamérica, creo que es la anécdota más dolorosa para mí, para todo el ego, sobre todo de la prensa mexicana, ¿no? Que hablas con ellos y dicen, no, pues que no queremos jugar en la CONCACAF, que queremos jugar la Copa América, que queremos otra confederación, para ese ego y para mucha gente que es de todo, ¿no? Porque también encuentro gente pues muy sencilla, muy sensata. Muy ubicada. Muy ubicada, pero ese no más, ese ya no ataquen, es la humillación más grande de Honduras hacia México en un partido oficial. Sí, mira, yo ese detalle honestamente no lo recordaba,
pero ahora que me lo estás compartiendo de esta manera, pues sí, por supuesto que fue épico lo que lograron en su momento los catrachos, prácticamente someter a México. Yo a veces siempre le digo a la gente que sigue los medios en los que uno trabaja, que no se enganchen con el mexicano tipo, ¿no? La gente de a pie, que no se enganchen, porque la gente de México en general son muy buenas gentes, son muy buenas personas, son súper divertidos, son muy agradables, que por 3 pelones que hablan en la televisión, en ESPN o Fox o donde quieras, te vas a enganchar. Yo no creo que se valga y no es justo, ¿sí? Ellos emiten sus puntos de vista, además juegan al personaje, pero tontos no son. Jamás pedirían abiertamente que México se vaya a jugar la eliminatoria a Sudamérica, por ejemplo, a la Conmebol, porque no califican nunca, no calificarían. Es que no califican, ¿sí? Entonces, babosos no son. Pero yo creo que sí, pues sí, pero es bueno dejarle este mensaje a la gente, Cristian, porque a veces nos enganchamos tontamente por lo que dijo un fulano, por lo que dijo el otro. Son tipos que ni siquiera comentan un juego de fútbol en toda la temporada. Uno solo no comentan. Y la gente se engancha. Digo, por favor, el día que ese tipo comente fútbol, pues platicamos y no comenta fútbol. Entonces, más importante es tener en mente esos recuerdos. Yo creo que hoy por hoy Honduras sigue dependiendo de alguna individualidad. Ya no hay aquellos jugadores que marcaban tanta diferencia. Creo que a nivel de Centroamérica estamos padeciendo el mismo mal. Claro, nosotros estamos peor, ellos ya fueron a un par de mundiales, Costa Rica lo mismo, Panamá ya viste que ya fue, creo que Nicaragua a lo mejor si se ponen las pilas va a terminar yendo primero que nosotros, los salvadoreños es cierto, hace 41 años que no van a una Copa del Mundo, pero estamos careciendo de figuras superlativas en el área. Y esto atañe a los catrachos, que muchos años nos demostraron tener grandes jugadores. Tal vez el último que me resuena del pasado reciente es Jerry Benston, ¿sí? Pero ya envejeció Benston. Se hizo muy popular en la pandemia porque era el único jugador que tenía mascarilla durante los 90 minutos. Y después ir encontrando jugadores de una camada importante cuesta. A lo mejor sea este el momento también para empezar a destapar algunos elementos que estén siendo figuras en el torneo local. Pero yo no me alarmaría tanto. ¿Por qué? Porque es que México también está en una fase de transición. Acaban de contratar a un nuevo técnico. Siempre se dice que no es el mejor, que no es el más indicado, que hubieran hecho lo posible por Bielsa, que hubieran hecho aquello. Y al final de cuentas, si su materia prima no sirve, porque yo también decime, un figurón, pero figurón, como en su momento, hay que reconocerlo, llegó a ser Cuauhtémoc Blanco, en su momento los Torrado, los Guardado, estos ya envejecieron, los Osorno, ya envejecieron, ya otros ya ni juegan. Entonces, creo que desde ese punto de vista más pasa por aquí. Y allí es donde nos sacan ventaja los catrachos y los ticos, ahora los panameños, que se la creen y juegan sin complejos ante los mexicanos. Ese puede ser un hándicap para los catrachos ahora que se vean las caras. Pronto acaba el tema porque Honduras, cuando tiene la presión encima, es cuando peor le va. Cuando llega en papel de víctima es cuando más se sueltan. Y el hondureño pues tiene un biotipo de jugador diferente, hay que decirlo, ¿no? Corpulento, alto, se le complica mucho también al fútbol mexicano. Así que ese partido hay que ponerle mucho ojo porque puede ser pues obviamente un llamado a la realidad tanto de México como también de Honduras. Por eso se acaba el tema y por supuesto pues estamos a pocas semanas de saber qué es lo que va a pasar en ese partido y por eso también recordaba, más allá de que México siempre será favorito ante Centroamérica, pues también esos golpecitos de autoridad que ha dado también equipos como Honduras en torneos regionales. Así que